Hola, ¿cómo están? Pues aquí les traigo el segundo video sobre este libro del autor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Y el día de hoy me encantaría compartirte pues más a detalle y cosas sobre cómo poder entender el tercer acuerdo que se llama no hagas suposiciones. Bueno, pues mira, me gustaría explicarte para iniciar que elegí este tercer acuerdo para continuar con la serie de videos porque pienso que antes de poder analizar el segundo, que se llama no te tomes las cosas de manera personal, tendríamos que analizar de dónde surge muchas veces el tomarnos algo personal. Y esto viene justamente de las suposiciones. ¿De dónde te surgen las suposiciones o qué son las suposiciones? Bueno, pues surgen principalmente de aquello que tienes dentro, de tus creencias, de tus temores, de cosas no resueltas, de cosas y carencias emocionales. Entonces esto es a lo que me gusta llamarle tema de vida. ¿Por qué tema de vida? Pues porque normalmente son cosas que no son sencillas trabajar y que cuando las resuelves de verdad tu vida da un giro, se transforma. Por eso me gusta llamarle esto tema de vida. Imaginemos que el tema de vida de alguien es la baja autoestima. ¿Cómo van a ser las suposiciones de una persona cuyo tema de vida es la baja autoestima? Pues seguramente va a pensar que todo lo que sucede a su alrededor tiene que ver con un ataque hacia esa persona. Cuando el tema de vida es la inseguridad, pues todo lo que sucede a mi alrededor va a tener que ver con eso. Entonces, si yo voy caminando por la calle y veo a alguien que está vestido, que actúa de cierta manera, ¿cuál va a ser mi primer suposición? Si mi tema de vida es la inseguridad, que me van a asaltar, que me van a hacer algo, que me van a atacar, que son malvivientes, que son personas pues de mala reputación. Ese es mi tema de vida. Si mi tema de vida fuera, por ejemplo, el egocentrismo, ¿cuál va a ser la suposición que hago sobre todo? Bueno, pues que todos son tontos, que la gente es mediocre, que seguramente no hacen las cosas porque no quieren crecer, porque no quieren avanzar. Ese es mi tema de vida. Entonces, mis suposiciones van a surgir principalmente de todo aquello que no está resuelto dentro de mí, de cómo veo, entiendo el mundo, de mis creencias. Cuando yo empiezo a modificar todos estos temas, cuando empiezo a modificar mis creencias, cómo veo y entiendo la vida, mis suposiciones también se van a transformar. Entonces, el primer paso para poder trabajar, no hacer suposiciones, es trabajar tu tema de vida. ¿Por qué a veces no es tan sencillo poder trabajar o eliminar la suposición? Bueno, pues porque nosotros le damos una función en nuestra vida. La gente utiliza la suposición básicamente para poderse explicar el mundo en el que vive o para sentirse más seguro. De esta forma no estamos enfrentando las cosas. Imagínate que tienes una persona, una vecina, un amigo, una amiga, y entonces tú empiezas a hacer suposiciones sobre cómo esta persona habla de ti o inventa chismes o hace este tipo de acciones que no son de amigos, ¿no? Esa es una forma en la que seguramente tú te estás inventando una historia para poder alejar a alguien de tu vida, porque de otra forma no lo harías. Si tú no inventas una historia o no supones todo esto, una novela alrededor de una relación, probablemente jamás tendrías el valor de decir no tengo ganas de relacionarme contigo. Lo mismo pasa en las relaciones. Imagínate que llamas a tu pareja y no te contesta y esto es una forma constante. Entonces, ¿cómo empiezo a suponer las cosas? Pues seguramente no me ama, seguramente no le interesa, este no es el tipo de persona con el que yo quiero estar. Esas son tus suposiciones. No quiere decir que tenga que ver con la realidad, con que realmente no te ame o no le interese. También hacemos suposiciones positivas. Es decir, no me contesta el teléfono porque seguramente ha de estar muy ocupado o muy ocupada o ha de estar en una junta y por eso no me puede contestar. Cuando probablemente el teléfono está por ahí olvidado en una mochila y ni cuenta se ha dado que no lo trae en la bolsa la persona. Son tus suposiciones. Y entonces ya sea que te hagas una suposición negativa para poder justificar tomar decisiones porque no tienes el valor de hacerlo por ti mismo, o hagas suposiciones que te hagan un mundo mucho más agradable, que no te haga sentir ese desamor de no le intereso. Cada persona, como te dije antes, va a hacer suposiciones de acuerdo o en base
a su tema de vida, esas carencias que tiene que solucionar consigo mismo. Pero si tú le das esta función de hacerme sentir más seguro o más reconfortado hacia las cosas que no están siendo como yo quisiera, difícilmente vas a poder eliminar la suposición. Llamas, no me contesta, punto. Ya habrá más tarde una forma de comunicarnos, cuando vea la llamada me podrá llamar y entonces sabré por qué no me podía contestar. Pero de mientras, ¿para qué hacer suposiciones tanto positivas como negativas? ¿Para qué darle esta función en mi vida de hacer más agradable mi existencia? Si tú le quitas esta función importante en la vida, que es la de sentirse seguro y satisfecho con lo que tienes, te aseguro que va a ser mucho más fácil que tú puedas desplazar este mal hábito de la suposición. ¿Qué es lo que produce la suposición en mi vida? ¿Por qué es importante que yo pueda irla eliminando? De base, produce muchísima insatisfacción, profundas distorsiones en las relaciones, en los resultados que obtienes en tu vida, pero además también genera muchas expectativas que al no ser cubiertas, definitivamente generan dolor en las personas. ¿A qué me refiero con distorsiones y expectativas no cubiertas? Imagínate que estás haciendo negocios y entonces una persona simplemente pierde tu teléfono y entonces tus distorsiones y tus suposiciones de acuerdo a tu tema de vida, de devaluación, de no valgo, de no merezco, entonces piensas, esta persona no le interesa hacer negocios conmigo, voy a descartarlo. En vez de insistir un poco más o insistir en recibir una respuesta, ya sea positiva o negativa, pero tener una respuesta directamente de la persona. Cuando insistimos en tener una respuesta sin hacer suposiciones, sabemos cuál es el rumbo que va a tomar esta relación, pero si yo solamente supongo que no le interesó, cuando realmente no sé qué es lo que sucedió en la realidad, pues mis suposiciones van a hacer que me aleje de esa persona y entonces los negocios no se dieron. Cuando una persona no te contesta las llamadas, no te contesta los mensajes, y entonces yo asumo que no le interesa una relación, ya sea de amistad o romántica conmigo, y entonces descarto a la persona. ¿Cómo sé que no perdió el celular? ¿Cómo sé que no perdió el contacto? ¿Cómo sé que no está teniendo en este momento un tema muy específico que resolver en su vida y no tiene el momento para poder compartir en una relación con otra persona? Pero eso no quiere decir que ya esa sea una persona que no vale la pena o con la que no vale la pena relacionarse, pero mis oposiciones hacen que yo lleve los temas hacia ese rumbo. La insatisfacción y las expectativas no cubiertas también tienen que ver con el hecho de cómo entendemos el amor. Yo pretendo que el otro me lea la mente, pretendo que si me amara entonces sabría qué pienso, sabría cómo debería conducirse conmigo. Todas son suposiciones y después le pido a la gente que haga esfuerzos por conocerme, que haga esfuerzos por ver cómo me puede amar, cómo me puede agasajar. Esa no es una relación sana. Una relación sana es donde hay comunicación, donde yo expreso abiertamente lo que deseo, lo que quiero, lo que no quiero, y no le dejo a la imaginación del otro lo que debería o no debería hacer, que son sus propias suposiciones que después no se ajustan a mis expectativas. Pero tienes que recordar, el otro va a hacer suposiciones de acuerdo a sus temas de vida. Y si el otro tiene un tema de vida de desamor, pues seguramente te va a asfixiar porque está pensando que de esta manera te va a poder amar asfixiándote cuando no es algo que tú deseas. Es muy importante la comunicación y es muy importante que te des cuenta que el suponer en las relaciones crea profundos problemas. Finalmente, ¿cómo trabajo la suposición? Bueno, pues antes que nada pregunta. Nunca te quedes solamente con una idea que se generó en tu mente de acuerdo a tus temas de vida. Cuando tengas una respuesta, acéptala y finalmente trabaja tu ego. ¿Sabes cuál es el problema del ego? Que si tú pones suposición más ego, te va a dar una verdad absoluta. Es decir, en tu opinión, vas a pensar que por tu ego lo que piensas es la única verdad. Y no importa que tú preguntes y la otra persona te aclare las situaciones, tú dirás, esto no puede ser verdad. Recuerdo alguna vez en una fiesta haber estado bailando con alguien. Dos personas empezaron como a cuchichear
la verdad es que eso no fue algo que llamara mi atención, pero recuerdo que a una persona sí le llamó la atención y su primer suposición fue: están hablando de ustedes, ¿no? Entonces, ese es su tema de vida, eso es lo que ves, es a través de cómo entiende el mundo. Para mí, probablemente pensaban o hablaban o comentaban lo bien que estaba el baile en ese momento o cualquier otra cosa, pero la suposición de esa persona necesariamente llevaba hacia la ofensa. Entonces pregunta, y te apuesto a que si esas personas le hubieran aclarado que no hablaban en absoluto de lo que la persona pensaba, mezclado con su ego, la respuesta de esta persona sería: no puede ser, me estás engañando. Entonces, por eso te digo que es bien importante que trabajes tu ego y trabajes tu tema de vida, porque, insisto, una suposición más ego te va a dar a verdad absoluta, y eso no existe, una verdad absoluta. Todo el mundo tiene su propia verdad, su propia versión de las cosas, su propia visión. Entonces, suelta el control y acepta de vez en cuando, por lo menos para iniciar, que también te puedes equivocar en cómo percibes las cosas. Lo que tú piensas no tiene por qué ser la única verdad. Pues muchas gracias por acompañarme en este segundo video. Espero verte en las otras partes de esta serie de 4 videos. Y si deseas trabajar algún tema, si deseas entender más profundamente algo sobre este tipo de temas espirituales, deseas trabajar con aplicación mental, con coaching, deseas corregir profundamente tu forma de pensar y ver el mundo, contáctame. Recuerda que todo este trabajo empieza desde el ser, pero para ello también necesitamos a veces un buen guía, alguien que haya caminado por ese camino. Muchas gracias y hasta luego.